Dios es un Dios de gozo. Y tengo un ejemplo acá, porque no sé cuántos de ustedes vieron esta película, En el nombre de la rosa. ¿Tú la viste? Bueno, entonces tú sabes de qué se trata el tema. ¿Quiénes más vieron El nombre de la rosa? ¿Nadie más? Ah, mi señora, porque la vimos juntas, juntos. ¿Tú también la viste? Bueno, fue muy famosa hace algunos años, hace unos que 5, 6, no sé cuántos años hace, pero en realidad es viejita la película, en realidad es viejita la película. El asunto es que el contexto de la película es siglo XVII, comienzos 1600 años, en el año 1600 y algo. En 1600 ya ha pasado la reforma, ya ha pasado la reforma, están los movimientos calvinistas, luteranos y todos estos movimientos que se separaron de la Iglesia Católica. Y entonces en Europa hay una situación de persecución, hay una situación de luchas, de rabias, de peleas. Los anglicanos se están separando y están como apartándose de la manera como la Iglesia Católica hacía las cosas. Bueno, entonces hay esta mentalidad de quién era la verdadera iglesia. Y en esa actitud de quién eran los verdaderos cristianos, pues algunos se volvieron supremamente radicales, muy radicales, y entre más radicales decían ser más cristianos, ¿no? Y pues un ambiente difícil, había un ambiente difícil en esas épocas. Y este señor que escribe el guión de esta película lo escribe en el año 86, ¿no? Es una película de misterio en el 86, o sea que nosotros debimos haberla visto por ahí en el 90, o sea que hace muchos años la vimos. Bueno, el asunto es que fue la película en el 86 basada en una novela escrita por un señor Eco, publicada en 1980, y él habla de esa época, la película habla de esa época, de esa situación que había en Europa, pero se centra en los acontecimientos de un monasterio, en un monasterio donde están sucediendo varios asesinatos. Los monjes están muriendo y no saben qué está pasando. Y entonces envían a este hombre que es, ¿cómo se llama él? Sean Connery, el que hizo todas las películas de James Bond. Él es el actor que encarna al investigador que es enviado junto con otro monje, porque él hace aquí de monje, y es enviado con un asistente para investigar qué es lo que está pasando allí en el monasterio. Y en el monasterio pues se dan todos estos temas, las intrigas, las cosas que están pasando en el monasterio y se dan cuenta de algo, finalmente en la película, finalmente se dan cuenta que la causa de la muerte de estas personas es que entran a la biblioteca del monasterio y el monasterio guardaba cantidad de libros que gente de la región venía a consultar, otros prelados, otros monjes venían a consultar libros allí y habían encontrado un libro escrito por, ah, aquí está, Aristóteles, y eran libros prohibidos, y había un libro especial que se llamaba La Poética, escrito por Aristóteles, cuya única copia se encontraba allí, resguardada de los ojos curiosos de las personas. Estaba prohibido leer ese libro, pero estaba en la biblioteca. Y este filósofo Aristóteles, en este libro sostenía mediante ejemplos, todos ejemplos cómicos, que es a través de la risa que se puede dar gloria a Dios. Mientras que el director del monasterio, Jorge Burgos, el monje benedictino más viejo entre los que estaban en el monasterio, él sostenía que la risa no es buena para el hombre. Y él afirmaba que el libro podría incitar a los hombres a perder el miedo al infierno y a no necesitar a Dios, lo cual no era más sino la puerta abierta para el pecado. Y entonces en ese libro, él y otros que estaban de acuerdo con que la gente no se riera, porque las cosas son en serio, le pusieron en las páginas donde se pasaban las hojas, y parece que la gente tenía esta costumbre
de hacer el paso, le pusieron algo así como un veneno tan violento que era algo así como un cianuro o algo así debía ser. Y entonces todos los que se metían a leer este libro llegaban a pasar las hojas y al final del libro estaban muertos. Y eso era lo que estaba pasando. Y detrás de esto, detrás de lo que eh, está en estos asesinatos, es una idea teológica equivocada. La idea de que Dios es un Dios que no es de gozo, es un Dios serio, es un Dios amargado, es un Dios que está pendiente de si alguien se ríe y si alguien se ríe debe morir. Era una idea teológica terrible, pero algunos creían que esa era la verdadera religión y algunos creían como este hombre que era de los directores del monasterio, que la risa no debiera existir, era casi algo satánico, algo malo, y los que están con Dios no se deben reír. Entonces uno ve en la película todos esos monjes así todos serios, pues, no se pueden reír, no se podían reír. Y por eso era que estaban muriendo porque los que tenían la curiosidad del libro y de lo cómico y de la alegría que hay en el libro, finalmente terminaban muertos. Y a uno le parece eso tema de película, pero fue un tema de la realidad. La realidad es que hubo una época en que la gente religiosa era muy súper requete conservadora, muy conservadora. Y especialmente en los temas de sexualidad, en matrimonio y todo lo demás, eso era un tabú terrible, era un tabú terrible. Y estaba leyendo con respecto a ese tema que incluso las personas mismas, las mujeres, con todo respeto lo digo, pero esto es lo que estaba leyendo, ni siquiera ellas mismas se podían tocar sus propias partes porque era algo impuro, era algo malo, era algo perverso. Y entonces, ¿qué pasaba? Ni siquiera se bañaban. No se bañaban, no se bañaban porque no era, y entonces habían muchas infecciones y cosas y locuras que solamente ustedes pueden leer entrando a internet. Y como ahora está accesible todo ese conocimiento, los invito a que lean acerca de esas épocas y de la limpieza en esos años, ¿no? Porque además ya era difícil el tema de que no había agua, no tenían baños como ahora nosotros tenemos baño y tenemos ducha. Eso es algo moderno. No había luz, era todo como oscuro, era una locura, no habían sistemas de desagües, no habían sistemas de alcantarillado, no, las cosas se botaban por las ventanas, el baño estaba en el cuarto, la gente hacía sus cosas en sus propios cuartos y por la ventana decían, ¡ahí va! Y todo el mundo, el que oía, corra, porque eso caía a lo que fuera. A uno le parece increíble o no, ¿cierto? Que uno dice, uy, pero ¿qué? Usted está diciendo mentiras. Léanlo, léanlo, léanlo. Pero era una época, por eso vino una cantidad de enfermedades y cosas que habían. Las personas en las pelucas tenían piojos, cantidades y en todos esos, ¿no? Cabelleras y la idea era de que las mujeres no se debían cortar el pelo, entonces habían personas que se dejaban el pelo larguísimo, las mujeres, y bueno, los vestidos eran vestidos sobre vestidos sobre vestidos, las enaguas, ¿se acuerdan de las enaguas? Y entonces vestidos sobre vestidos, las mujeres mismas no se podían vestir solas, siempre las tenían que ayudar a vestir otras personas más. Y esa era como la idea, ¿no? Y eso duró, esa mentalidad duró muchísimo. El puritanismo, el victorianismo, todas esas cosas fueron como tendencias que duraron muchos años. Y era, como se dan cuenta, todo como muy, no hay uno aquí que tenga una risa, nadie dijo whisky. Nadie dijo whisky, uno ahora en las fotografías digan whisky, whisky. Y aquí nadie, porque todo el mundo era muy serio, porque la vida era muy rigurosa, las cosas eran serias, las cosas eran, no, muy difícil. Y así la religión se volvió algo muy complejo. Y por eso yo pienso que mucha gente no quería saber después de todo de Dios, era como una carga ser una persona religiosa, porque todo era no toques, no mires, no hagas. Era terrible. Así que una mentalidad que desarrolló
el mundo porque la teología estaba equivocada. La teología enseñaba que Dios es un Dios riguroso, serio, un Dios estricto, un Dios que no tiene emociones bonitas y lindas, que eso es del mundo, eso era malo. La risa era algo malo. Y yo me acuerdo de niño, todavía, me acuerdo especialmente del tiempo de Semana Santa, ¿o no? Semana Santa, ¿se acuerda Jueves Santo? ¿Cómo era eso? Uno jugaba fútbol y ¡ay! Le está pegando patadas al Señor, ¿no? Y yo le estaba dando era la bolita y al fútbol, pero no. Todo era que uno le pegaba al Señor, ¿cierto? Y el Viernes Santo, si se bañaba, se volvió pescado. Sí, bueno, y lo que pasaba es que si no se bañaba, olía a pescado. Pero, pero bueno, el asunto es que es increíble cómo las ideas religiosas van moldeando el comportamiento de las personas y el desarrollo o el atraso de las sociedades. El comportamiento religioso ha hecho, las ideas religiosas ha hecho que las sociedades se formen, que se desarrollen culturas. Pero las escrituras nos dicen desde el comienzo, las escrituras nos dicen en Génesis 1:31 que cuando Dios vio todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana del día sexto. Y lo que los comentaristas dicen acá es que en realidad Dios miró toda su creación y dijo, ¡oh! Me quedó bien. Che. Dijo, qué lindo, qué hermoso. Sí, él observó todo y se sintió gozoso. Así que las primeras escrituras nos hablan del gozo de Dios. Cuando Dios hizo todas las cosas, las hizo y se sintió alegre de todo lo que Él había hecho. Y ya eso debiera poner el tono de la clase de Dios que tenemos. Un Dios que cuando hizo las flores, no las hizo todas de un solo color oscuro o algo así, sino que puso sus colores tan diversos, tan llenos de alegría, de misterio, de belleza, de complejidades. Un Dios hermoso y cuando nos hizo a nosotros, porque ya es el sexto día, ya estaba creado el hombre y la mujer y nos vio y dijo, me quedaron perfectos, qué alegría. Y Dios mismo dice que Él vio su creación y se gozó de su creación. Dios estaba feliz, Dios estaba contento. Hay escrituras donde hablan de que incluso los ángeles igual, ellos celebraban la creación, ellos celebraron la creación, ellos se gozaban de la creación. Así que el tono inicial de los primeros libros de la Biblia es que Dios estaba muy contento con lo que había hecho. Dios es un Dios de alegrías, de felicidad. Y en el Salmo 104 dice, cuán innumerables son tus obras, Señor, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios, envías tu espíritu, son creados, renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria del Señor para siempre. Alégrese el Señor en sus obras. Al Señor cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Entonces y todos los salmos son como cantos de alegría, de gozo, de celebración. El último salmo del 150 dice, toda la creación, todos los montes, los animales, alaben a Dios, ¿no? Como es gozo, es gozo. ¿De dónde salimos con la idea de que Dios es un Dios amargado y rabioso y lleno de como estricto y como que está al borde de pegarnos, ¿no? Y a veces en esas imágenes que hacen de Dios, uno lo mira y uno dice, uy, me va a pegar, me va a pegar. Dios no es eso. ¿De dónde salió la idea? ¿Saben de dónde salió la idea? Precisamente de lo que el monje decía, es que la risa, la gracia, todas esas cosas que son, cuando no las entendemos, nos da miedo de que la gente abuse de la gracia. Y por eso es mejor no darle tanta gracia a la gente. No, 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 espere, restrínjale los beneficios. No, no le demos tanto. No, 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 no. Porque le damos la mano y se toma el codo, dice la gente, ¿no?
Y entonces la gente, los teólogos dicen, no, no, no le soltemos tanto a la gente porque la gente se toma más de lo que les queremos dar. Y ese miedo a que la gente disfrute del gozo de las cosas es lo que ha llevado a los religiosos y a los teólogos a imponerle cargas a la gente y a venderle a la gente una idea de miedo. ¿Quién fue el que se inventó el tema como lo entiende mucha gente del infierno? Un hombre llamado Dante. Pero ese hombre cuando escribe la comedia, la Sagrada Comedia, algo así es, ¿no? ¿La qué? La Divina Comedia. Cuando él escribe eso es porque tiene una idea él de que de pronto las personas no están entendiendo el mensaje porque no le tienen suficiente miedo al infierno. Y en cambio de dedicarse a explicar las bondades de Dios, se dedica a explicar en su propia idea, porque no es bíblico, no es nada bíblico lo que él escribe, lo que es el infierno. Se imagina el infierno y se imagina los niveles del infierno y él mismo describe cantidad de cosas que supuestamente pasan en el infierno. Y eso le metió terror a la gente, le metió un terror terrible a la gente. Y hoy en las iglesias a veces hablamos más de Satanás. ¿No, no es así? ¿Hablamos más de Satanás? Todo es Satanás, Satanás y Satanás y Satanás y siempre Satanás. Y entonces la otra vez, a ver, estaba yo hablando con una persona que tuve que pasar un tiempo con él ayudándole en algo que estábamos haciendo juntos, un trabajo, y me estaba contando de otra persona que, voy a ser franco, me estaba contando de la esposa. Ustedes no lo conocen, así que tranquilos. No, no es de aquí, no es de la iglesia, así que tranquilo. No es de aquí. ¿Está claro? No es de aquí. Y me estaba contando de la esposa, pero que la esposa asiste a una iglesia y que ella le decía, porque él está de acuerdo con visitar y admirar todo lo de los pesebres y todo lo demás, y ella le decía, eso es del diablo, todo eso es del diablo. Usted no hace sino ir y rendirle adoración al diablo. Y entonces que a él le impactaba eso, ¿no? De cómo es que su propia esposa está en esta mentalidad de que todo es el diablo y que... Y entonces él dice, bueno, y yo le preguntaba, y entonces, ¿tú por qué te metiste con ella? Sí, me dice, pues que bueno, otra historia. Tuvimos muchas horas para hablar, pero el tema es cómo ella no tiene la culpa realmente. Ella es el resultado de una teología de la iglesia donde asiste. Y en esas iglesias a veces son nuestros hermanos, pero entonces su teología necesita ser renovada, actualizada, porque Dios no es un Dios de... Dios no es... Satanás ya fue vencido primero que todo. Cristo vino y lo venció, así que tranquilo, usted ya no tiene que vencerlo en el sentido de que Cristo ya lo ha vencido. Permita más bien que Cristo esté en su vida. Acérquese usted a Cristo. No se preocupe por ese mundo, porque ese mundo ha sido vencido por Cristo. Más bien usted busque a Cristo, que fue el vencedor. Tranquilo del resto. Pero las teologías mal enfocadas hacen que las personas vivan en unos miedos terribles y en unas circunstancias que Dios no quiere. Dios quiere que los cristianos vivamos una vida gozosa. Ahora, ¿es el gozo malo? ¿Es la gracia mala? Lo que pasa es la definición, ¿no? La definición, las definiciones. Pero aquí el tema, me gustó esta imagen, es porque Dios es como un pintor, como un artista, como un diseñador gozoso de su obra, que ve su creación y dice, qué hermosa me quedó, qué lindo es. Y nos ve a nosotros y nos ve como una obra hermosa. Y ahora mucho más, cuando Cristo Jesús nos ha reconciliado con el Padre, nos ve como sus hijos amados. Y en Génesis 18 hay un relato muy lindo, hay un relato muy lindo y es que cuando Dios anuncia, cuando Dios anuncia el nacimiento de Isaac, dice así, le está diciendo a Abraham, volveré a ti según el tiempo de la vida, he aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él.
Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, es decir, ya no podía tener hijos, en su opinión. Y se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. El pobre viejo ya no da más. Ya que, si ella me imagino, ella dijo, "No sé, yo lo conozco, pobrecito". Pero bueno, y dijo, ya no puede más. Entonces el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que ha de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y entonces Sara negó diciendo, no, yo no me reí, porque tuvo miedo. Pero Dios, nos vamos a dar cuenta que aquí Dios no la está realmente castigando ni, sino le está diciendo, Sara, tranquila, acepta, tú te reíste. ¿Y por qué sabemos que era un tono positivo? Por lo que dicen más adelante las escrituras. En Génesis 26, versículo 5, Génesis, pero antes veamos lo que significa Isaac. ¿Qué significa Isaac? Ese es como el resumen, pero mire lo que significa. Aquel con el que Dios reirá. Isaac significa aquel con el que Dios ríe, el que hace reír. Y Isaac es un tipo de Cristo. ¿Cómo sabemos que es un tipo de Cristo? Porque Pablo lo dice en Gálatas. Gálatas dice que el hijo de la libre era el nuevo pacto centrado en Cristo. Y el hijo de la esclava era la ley. ¿Se acuerdan en Gálatas? Y Isaac es un tipo de Cristo y de la obra de Cristo. Así que Isaac, aquel con el que Dios reirá, aquel con el que Dios se gozará, aquel que es la figura del que va a venir y va a traer supremo gozo. Imagínense, Isaac es el prototipo del supremo gozo de Dios. Entonces, Dios no está realmente criticando, corrigiendo, pegándole o no sé a Sara. Le está diciendo simplemente, admite que te reíste, tranquila. Pero ella tenía miedo, porque ella me reí. No, no, tranquila, ríe. Porque ella misma lo dice más adelante. Ahora sí, en Génesis, ahí no es 18, sino creo que es 26, Génesis 26, versículo 5. A ver si es 26. Porque es que yo sé que me equivoqué y después de que vi la, la imagen, la diapositiva, dije, esa no es la escritura, es Génesis, creo que es 21. Es 21. Génesis 21 dice así en el versículo 5. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Dios me ha hecho reír. O sea, que no, si se dan cuenta que no era negativo realmente, porque ella ahora está llena de gozo, está diciendo, Señor, tú eres chistosísimo, porque tú eres genial, Dios, tú eres lindo, tú me hiciste reír cuando tú estabas hablando y ahora estoy más feliz que ese día, estoy contentísima, estoy llena de gozo, Señor. Qué alegría lo que tú has hecho conmigo. Es, dice, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere, reirá conmigo. Porque es que uno se imagina una viejita chuchumeca, pues parece que no era tan chuchumeca, ¿no? No, no, y saben que en estos días estuvimos con Paulinita estuvimos visitando, óiganme bien, una señora de 90, tiene 89 años, ¿no? Va a cumplir 90 años. Y cuando salimos de visitarla a ella, decíamos los dos, mami, qué linda está ella. Nos pareció tan hermosa, ¿no, mami? Y los dos estábamos de acuerdo en la impresión que tuvimos. Y entonces, de verla a ella en su salud, Dios le da una salud espectacular, y le decíamos la piel, todo súper bien. Entonces decíamos, entonces sí es posible, Sara,
que fuera muy linda a los 90 años. Porque es que si hoy después de tantos años nos encontramos con esta señora, es una señora muy amiga mía, nuestra de hace años, es nuestra amiga hace como más de 40 años de amistad que tenemos, y ella tiene 90 años, sí, y lindísima. Yo decía, entonces ahora entiendo, Sara pudo haber sido hermosa y muy joven, a los 90 años. Pero entonces Sara se ríe, imagínense esa imagen, ¿no? Una señora ya adulta y todo más con su bebé. Díganme si eso no le da a uno risa de un par de viejitos que no podían, que sí pudieron. Que no podían y sí pudieron. Porque Dios no evitó, es decir, Dios no hizo alguna cosa extraordinaria, sino que ellos tuvieron su intimidad. Y Dios bendice esa intimidad porque Dios la creó, nos hizo para tener esa intimidad y Dios bendice esa intimidad. Dios se llena de gozo y les da el privilegio de tener un hijo. Y añadió, ¿quién dijera que Abraham, quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos, pues le he dado un hijo en su vejez? Y el tema central acá es el gozo y la alegría de Sara. Y yo me imagino que el hecho mismo de que Isaac significara el que ríe con Dios y que le hubieran puesto ese nombre es, es como el anticipo de cómo Dios en Cristo Jesús se goza de su creación, de lo que Él está haciendo, de lo que Dios está haciendo. Dios es un Dios de gozo. Y en el Antiguo Testamento, todas las fiestas del Antiguo Testamento, ustedes saben que habían fiestas que Dios dio, Levítico 23. ¿Cuáles son las fiestas del Antiguo Testamento? Solo para repasarlas. La primera es la Pascua. ¿Cuáles son las primeras fiestas? La Pascua. Los panes sin levadura siguen después de la Pascua. Luego de la Pascua sigue Pentecostés, porque es 50 días después de la Pascua. Pentecostés significa cuenta 50. 50 días después de la Pascua viene Pentecostés. Después de Pentecostés viene, sí, ¿no? Lo que todavía celebran los judíos, del Yom Kippur. Lo celebran, todavía ellos lo celebran. El día de ayuno. ¿Y qué significa ayuno? Ayuno. Ayuno. Después de ayuno, ¿qué sigue? Trompetas, la fiesta de trompetas. Y después de trompetas, ¿qué sigue? La fiesta de tabernáculos, que era una de las fiestas más importantes de los judíos. Y la fiesta de tabernáculos cerraba con una fiesta especial al último día, se llamaba el último gran día de la fiesta de tabernáculos. Entonces, en todas esas fiestas, que eran las fiestas que estaban en todo el año en el calendario judío, que los judíos debían guardar, el pueblo de Israel, Dios les mandó diciendo, en muchas, esta es solamente una de las escrituras, pero Dios les dijo, y harás la fiesta solemne de las semanas al Señor tu Dios, o la fiesta de tabernáculos, y te alegrarás. ¿Cuál era el objetivo de las fiestas? Alégrate, alégrate. Entonces, la fiesta de tabernáculos era la más importante porque era la fiesta de la cosecha. Cuando ustedes saben, esas comunidades o esos pueblos agrícolas, ya Israel agrícola, recogían todos los frutos abundantes, las cosechas del fin del año, había alimento, había abundancia, y entonces esa fiesta era la fiesta de la celebración de las bendiciones de Dios que les daba todos los alimentos, había para todo el mundo y celebraban la fiesta de tabernáculos. Pero en todas las fiestas Dios les decía, alégrate tú, tus hijos, los extranjeros, todos los que estén en tus pueblos, traigan y bendíganse y bendigan al sistema sacerdotal que había en ese tiempo. Entonces todo el mundo daba al templo, todo el mundo compartía, había abundancia, además porque Dios les había dado unas leyes. Una de las leyes era guardar durante todo el año para que tuvieran más que suficiente en esas fiestas y hubiera mucha alegría. Dios es un Dios de alegría. Las fiestas del Antiguo Testamento que celebran
a Cristo por anticipado, porque todas celebran a Cristo. ¿Qué celebra la Pascua? Pues el sacrificio de Cristo. ¿Qué celebra panes sin levadura? La victoria sobre el pecado. ¿Qué celebra Pentecostés? Que no se llamaba así en el Antiguo Testamento, sino se llamaba la fiesta, ah, la fiesta de los primeros frutos, de las primicias, se llamaba así. Eh, ¿Qué celebra los primeros frutos o Pentecostés? ¿Qué celebra? Que Cristo envía su Espíritu. ¿Qué celebra después? Expiación. ¿Qué celebra? Que nos hacemos uno con Cristo. ¿Qué celebra trompetas? ¿Qué celebraba trompetas? El anuncio de que Cristo vuelve. ¿Y qué celebra tabernáculos? Que estamos ya en su reino. Así que todas esas cosas anunciaban a Cristo. Todas esas fiestas anunciaban a Cristo. Y, y eran celebraciones de mucha alegría. No hay ninguna de las fiestas de Dios en que Dios le dijera a la gente, y ustedes van a sufrir ese día porque yo les voy a pegar. No, no, no. Todo es gozo. Dios es un Dios de gozo, de alegría. No sé de dónde sacamos la idea de que Dios es un Dios fuerte y duro. Lo que pasa es que Dios sí, esto sí es bien claro, Dios está en guerra contra el pecado. Tal vez por eso es que no hemos comprendido, pero Dios está en guerra contra el pecado porque Dios sabe que el pecado es nuestro enemigo. Y es como, yo ayer lo vi, estábamos, no sé en qué situación, pero había una niña, me acuerdo, tengo esta imagen, y había una toma de energía. Y yo no sé qué tienen las tomas de energía, yo no sé qué es lo que tienen, y esa estaba destapada. Y la niña comenzó a hacer así, no, a meter el dedito allá. ¿Qué hace uno como padre cuando uno ve que su hijo quiere meter el dedo allá? Venga para acá. Eso es exactamente lo que Dios hace con nosotros. Cualquier persona hubiera visto, ay, pero no sea tan duro con la niña, ¿cierto? Venga para acá, ¿no? Tal vez uno dice, ay, no seas tan duro, pero ¿qué es lo que uno está tratando de hacer? Evitar un daño grave, un accidente. Y uno cree que esa luz no hace mucho daño, esa luz es fuertísima. Gabriel nos puede contar, Gabriel tiene historias, porque Gabriel le dio su tanganazo la luz común y corriente. Este hombre aquí, le dio sus 3 vueltas la luz común y corriente, ¿no? Lo dejó ahí quietico un poco de tiempo, ¿no? Y entonces, gracias a Dios quedó bien. Y entonces por eso Dios sabe el daño que nos hace el pecado. Y por eso Él está en guerra contra el pecado. Pero eso no quiere decir que Dios no sea un Dios de gozo. Dios es un Dios de gozo. Muy bien, así que en el Antiguo Testamento Dios nos mandó alegrarnos. Y Filipenses es la epístola del gozo. Filipenses dice, regocijaos en el Señor siempre. ¿Cuándo nos debemos regocijar? Siempre. Cuando estemos en enfermedad, cuando estemos en tribulaciones, en angustia, en dolor, siempre. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo. Y cuando Hebreos 12, no lo voy a leer, pero Hebreos 12 dice que Cristo cuando fue a la cruz lo hizo con supremo gozo de saber el resultado que iba a tener. Y en el momento tenía dolor, ciertamente, pero es como Cristo pone muchas veces el ejemplo de la mamá en parto. En el momento hay dolor, pero después cuando ve esa hermosura de bebé, qué gozo, es un gozo. Así que eso es como lo que Dios quiere que entendamos. Dice luego, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que nuestro gozo es un anticipo de la venida gozosa de Dios. Y es como debemos vivir. El gozo no significa que este es el gran problema, es cierto. El problema es que la gente cree que gozo es
no sé, la borrachera, la locura, la infidelidad. Y como nos estaban diciendo, todos estos niños en las comunidades donde fuimos ayer sufren porque sus padres tienen una idea equivocada de lo que es la felicidad. La gente cree que la felicidad es romper todas las normas. La felicidad es quitarle al uno, robarle al otro, mentir acá, ¿sí? Hacer locuras. La gente cree que eso es felicidad. Y Dios dice, no, así no es, así no puede ser feliz. Y entonces la iglesia está para decirle a las personas, el camino de la felicidad es este es el camino de la felicidad. Y Dios nos da sus normas y sus leyes para bendecirnos, para decirnos cuál es el camino de la felicidad. Las normas de Dios no son normas opresivas, no, son normas que nos dan bendición. Pero a nosotros a veces nos parece que es mejor meter el dedo allá en la toma y así vivimos. Pero Dios quiere que nosotros participemos de el gozo de su salvación. Y cuando la gente se ríe, cuando el mundo se ríe, cuando las personas se ríen, en realidad la risa es un don de Dios. Dicen que ¿qué animalitos se ríen fuera de nosotros? ¿Ah? Dice que el mono, ¿no? Se ríe, ¿no? Pero en general la risa es algo nuestro, del ser humano, y es una característica de Dios en nosotros. Dios es un Dios de gozo. Los cristianos deben ser gozosos y naturalmente de las cosas apropiadas, claro que sí, claro que sí. Ahora, para comentar esta parte, ya la leímos, pero esta parte habla del gozo que había en el cielo con el anuncio de Jesús, el gozo supremo. Y por eso nosotros nos reunimos en estos días y celebramos que Cristo vino. Es un tiempo de gozo, de alegría, sí, de compartir, de estar con la familia, pero estamos celebrando que Cristo vino. El Dios del gozo ha venido, el Dios de la alegría, el Dios de las bendiciones, el Dios que nos provee, el Dios que nos da el sol, el Dios que nos da las flores, nos da los montes, nos da tantas bendiciones, nos da el amor, nos da nuestra esposa, nos da nuestros hijos, todo bien procede de ese Dios. Y nosotros nos alegramos que Él se hizo carne. Eso es lo que celebramos en Navidad. Pero para cerrar, les quiero decir que Apocalipsis es el libro por excelencia del gozo. Y a veces uno cree que es el libro del miedo y el miedo de las profecías de todo lo malo que va a pasar y del miedo de todo lo que va a suceder. Y, ¡ay, qué miedo! Y no, resulta que Apocalipsis es el anuncio de que el gozo vencerá toda preocupación y toda angustia y todo dolor. Porque en Apocalipsis se anuncia que los gobiernos del mundo serán derrotados, que el mal será vencido, que la muerte, la enfermedad y el dolor se acabarán. Y sobre todo está el centro de las escrituras de Apocalipsis son las bodas del Cordero. Imagínense, en el centro de Apocalipsis está algo tan hermoso, las bodas del Cordero, el Señor que se presenta como un esposo, feliz, contento, enamorado, tragado de su esposa, la iglesia, porque Él la presenta a sí mismo pura, limpia, sin pecado. Él ha trabajado, Él ha preparado su iglesia. Su iglesia está hermosa, bella, preciosa, limpia. Y Él viene a las bodas con su iglesia. Es el centro del Apocalipsis. Y con la venida de Él viene entonces también el nuevo cielo, nueva tierra y la herencia de todas las promesas. Y al fin el cumplimiento final de todas las promesas de Dios para todos nosotros que hemos creído. Apocalipsis es un libro hermoso y tenemos es que saberlo leer, porque si lo leemos con miedo, pues vemos todo lo oscuro, nos parece terrible, pero es un libro de esperanza. Apocalipsis es la declaración gozosa de Dios que dice,
soy victorioso con mi pueblo. Hemos ganado. Se ha hecho realidad. Todos los planes de Dios hechos realidad. Y hay gozo y hay celebración en el mundo entero, en el universo entero. Así que, hermanos, estoy hablando de esto, ¿por qué? Porque estamos previos a Navidad y Navidad es un tiempo de celebración. Ya explicamos por qué Navidad está, ya dijimos por qué Navidad es 24 de diciembre, ya lo explicamos. El domingo pasado Andrés Felipe lo explicó por qué se escogió esa fecha, por qué. Sabemos que Cristo no nació en esa fecha, pero se escogió por todo aquello del solsticio de invierno, ¿se acuerdan? Y por el Sol Invictus y todo demás, y bueno, él ya lo explicó. Así que nosotros celebramos Navidad no porque sea la fecha en que Cristo nació, sino porque Cristo se encarnó y la iglesia celebra que Él es el verdadero Sol Invictus, que Él es la verdadera luz que vino a este mundo a alumbrar a todos los hombres. Eso lo celebramos. Así que tengan una excelente celebración con sus familias, en su hogar, que tomemos en estos días momentos de celebración. Tuvimos un tiempo de celebración allí con Gabriel y su familia y le sacamos allí una idea. Ellos nos vendieron una idea. Entonces ya lo compramos, ¿no? Y entonces los muchachos ayer también estaban disfrutando ahí alrededor de la mesa, poniendo sus cosas y asando sus vainas y todo. Y muy, muy chévere, muy bonito, muy agradable. Y yo pienso que en todo hogar necesitamos tener un momento de celebración. Estamos celebrando. Cristo vino al mundo. Demos gracias por eso. Señor, te damos gracias por este día. Y te damos gracias que tú eres un Dios de celebración, que tú eres un Dios del gozo de comienzo a fin. Te damos gracias que Isaac significa que Dios está con nosotros en un gozo, en una alegría, celebrando, está llevando a cabo una obra de gozo, de alegría.